El aire caliente de diciembre hacía el tráfico de la Ciudad de México aún más sofocante. Lidia Nascimento revisó el reloj de su celular por 10ª vez en 5 minutos, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la carpeta de documentos contra el pecho. La primera impresión lo era todo, y ya llevaba 15 minutos de retraso para lo que debía ser el día más importante de su carrera. A los 26 años, Lidia había luchado cada día para llegar hasta allí. Hija de una señora que limpiaba casas y de un portero, creció en un departamento minúsculo en Iztapalapa, donde el sueño de trabajar en una de las mayores empresas de tecnología del país parecía tan distante como las mansiones de Polanco. Pero ella persistió. 2 licenciaturas pagadas con beca, 3 empleos simultáneos durante la universidad e incontables noches en vela estudiando la hicieron conquistar la vacante de analista de marketing digital en Stellar Tech. El edificio, espejado de 40 pisos, se alzaba imponente en Paseo de la Reforma, reflejando las nubes cargadas que amenazaban lluvia. Lidia se acomodó el blazer azul marino, el más elegante que poseía, y respiró hondo antes de atravesar el lobby de mármol blanco que hacía eco a sus pasos apresurados. La recepcionista sonrió educadamente y la dirigió al elevador. Ejecutivo. Piso 32, señorita. Buena suerte. Lidia entró en el elevador vacío, apretó el botón y se permitió un momento para recomponerse. Estaba allí, finalmente. Después de años limpiando oficinas por la noche para pagar los estudios, después de oír a incontables personas dudar de su capacidad, ella estaba a punto de empezar a trabajar en una de las empresas más innovadoras del país. El elevador subía suavemente cuando, de repente, se detuvo con un sacudón entre el piso 15 y el 16. Las luces parpadearon una vez antes de estabilizarse y el silencio se apoderó del compartimento. «No puede ser», murmuró Lidia, apretando frenéticamente todos los botones del panel. Fue entonces que oyó la respiración. Se giró lentamente y se encontró con un hombre apoyado en la pared del fondo del elevador, tan inmóvil que ella no había notado su presencia antes. Él era alto, probablemente rozando el 1,85 m, con cabello castaño ligeramente despeinado y una barba de unos días que le daba un aire descuidado. Vestía un traje gris oscuro que claramente costaba más que el salario de 3 meses de Lidia, pero lo usaba con la desenvoltura de quien no se preocupaba por las apariencias. Lo que más la impresionó, sin embargo, fueron sus ojos. Azules como el océano en día de tormenta, cargaban una intensidad que la hizo tragar en seco. Había algo en esa mirada que sugería demasiadas experiencias, demasiadas desilusiones. «¿Primer día?», preguntó él, su voz grave rompiendo el silencio. Había un tono de diversión cínica, como si la situación toda fuera solo otra broma del destino. «¿Cómo lo sabe?». Lidia sintió el calor subir a sus mejillas. Él apuntó discretamente a la carpeta que ella sostenía contra el pecho con fuerza excesiva, donde estaba escrito en letras grandes: «Documentos, primer día». «Ah». Ella rió nerviosamente. «Sí, es mi primer día. ¿Y usted trabaja aquí desde hace mucho?». «Se podría decir que sí». Él cruzó los brazos, estudiándola con curiosidad. «Déjeme adivinar. ¿Marketing? ¿Ventas?». «Marketing digital». Lidia intentó apretar el botón de emergencia, pero nada sucedió. «¿Cree que vamos a quedar atrapados aquí por mucho tiempo?». «Ya he pasado por esto antes. Puede llevar algunos minutos». Él se alejó de la pared y se acercó más, haciendo el pequeño espacio parecer aún menor. «Entonces, ¿cuál es su historia? ¿Niña rica que decidió jugar a trabajar o realmente necesitaba esta vacante?». La pregunta fue hecha con un tono provocativo que hizo que Lidia frunciera el ceño. «Disculpe, es una pregunta simple. Estoy tratando de descubrir si va a durar más de 6 meses aquí». «¿Qué clase de pregunta es esa?». La indignación superó el nerviosismo. «Usted ni siquiera me conoce». «No, pero ya he visto decenas como usted. Jóvenes ambiciosos que creen que el mundo les debe algo». Él inclinó la cabeza analizándola. «Aunque usted es diferente. Hay algo en sus ojos». «¿Y qué ve en mis ojos?». La pregunta salió más
suave de lo que Lidia pretendía. Hambre. La respuesta vino inmediata, acompañada de una sonrisa que no llegó a los ojos. No hambre de dinero o estatus, hambre de probar algo, para usted misma, quizás. El aire en el elevador pareció volverse más denso. Lidia sintió su corazón acelerarse, y no era solo por el nerviosismo del primer día de trabajo. Había algo magnético en aquel hombre, en su forma directa y cruda de hablar, en la manera como parecía ver a través de sus defensas cuidadosamente construidas. ¿Y usted?, preguntó ella, sorprendida con su propia osadía. ¿Qué dicen sus ojos? Sobre usted. Él pareció genuinamente sorprendido con la pregunta. Por un momento la máscara cínica se deslizó, revelando algo más vulnerable por debajo. Que ya he visto demasiado. La respuesta vino más baja, casi un susurro. Que he parado de creer en muchas cosas hace mucho tiempo. ¿Cómo en qué? Como en la sinceridad de las personas, como en segundas oportunidades, como en... Él vaciló, sus ojos encontrando los de ella, como en conexiones reales. El silencio que se siguió fue cargado de una tensión eléctrica que hizo que Lidia sintiera como si el oxígeno estuviera escaso en el pequeño compartimento. Ella debería estar pensando en su presentación, en causar una buena primera impresión, en todos los motivos por los cuales había trabajado tanto para llegar hasta allí. En vez de eso, solo conseguía pensar en cómo los labios de él parecían invitativos, en cómo sería sentir sus manos en su rostro. «Tiene razón sobre una cosa», dijo ella, su voz saliendo ronca. «Tengo hambre, pero no es solo de probar algo, ¿no? A veces tengo hambre de vivir, de sentir, de hacer algo completamente impulsivo y fuera de mi control». Las palabras salieron como si tuvieran vida propia, cargadas de una honestidad que la sorprendió. Los ojos de él se oscurecieron. «Eso puede ser peligroso. Lo sé». Lidia dio un paso en dirección a él, su corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que él podía oírlo. «Pero quizás sea exactamente lo que necesito». Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, antes de que la razón pudiera intervenir, ella se alzó en la punta de los pies y presionó sus labios contra los de él. El beso comenzó excitante, casi cuestionador, pero cuando él respondió, sus manos encontrando su cintura, tirándola hacia más cerca, toda excitación desapareció. Era como si meses de tensión acumulada, años de contención y control, explotaran en un momento de pura intensidad. El sonido del elevador volviendo a la vida los separó abruptamente. Las puertas se abrieron en el piso 16 con un ding alegre, y la realidad se derrumbó sobre Lidia como una ducha de agua fría. ¿Qué había hecho? ¿Besar a un desconocido en el elevador? ¿En su primer día de trabajo? Sin decir una palabra, sin mirar atrás, salió corriendo del elevador, dejando atrás al hombre que acababa de poner su mundo de cabeza. Lidia pasó las 3 horas siguientes intentando concentrarse en las presentaciones de bienvenida, en los formularios de recursos humanos y en el tour por las instalaciones de Stellar Tech, pero su mente insistía en volver a aquellos labios, a aquel toque, a aquel momento de locura completa en el elevador. Cada vez que cerraba los ojos, sentía nuevamente su sabor, la presión de sus manos en su cintura, la intensidad de aquella mirada azul. «Patética», murmuró para sí misma mientras organizaba los materiales en su nueva mesa. «Completamente patética». Carla, la analista senior responsable por su integración, se acercó con una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes? Sé que puede ser un poco abrumador en el primer día». «Está todo bien», mintió Lidia, forzando una sonrisa. «Es todo muy impresionante. Espera a conocer a nuestro CEO». Carla bajó la voz conspiradoramente. «Nadie lo ve mucho por aquí. Es medio ermitaño, ¿sabes? Pero dicen que es brillante». Y hizo una pausa dramática, absolutamente devastador. Todas las revistas de negocios lo ponen en la lista de los solteros más codiciados del país. El estómago de Lidia se contrajo. «¿Él es nuevo?» «32 años».
Asumió la empresa después de que su padre muriera en un accidente automovilístico hace 5 años. Transformó Stellar Tech de una empresa familiar en una potencia tecnológica. Carla verificó el reloj. Por cierto, hablando de eso, rara vez aparece en las reuniones generales, pero hoy debe estar aquí. Tenemos una presentación importante con inversionistas la semana que viene. A las 4 de la tarde, Lidia fue dirigida al auditorio principal junto con los otros nuevos empleados. El espacio moderno comportaba fácilmente 200 personas, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Ella eligió un lugar en medio del auditorio, esperando pasar desapercibida. La presentación comenzó con los directores hablando sobre la cultura de la empresa, misión y valores. Lidia intentó prestar atención, pero sus pensamientos seguían a la deriva, volviendo siempre a aquel hombre misterioso. ¿Quién era él? ¿Trabajaba en qué departamento? ¿Y por qué ella no conseguía parar de pensar en él? Y ahora, anunció el director de Recursos Humanos, tenemos el honor de recibir a nuestro CEO, que raramente conseguimos convencer de salir de su oficina. Risas educadas resonaron por el auditorio. Por favor, reciban a Rafael Méndez da Silva. La sangre de Lidia se congeló en las venas. Ella conocía aquel nombre. Todos conocían Rafael Méndez da Silva, el joven prodigio de los negocios, heredero de un imperio tecnológico, uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Su foto estaba en las portadas de las revistas, en los periódicos, de economía, en los sitios de chismes. Pero cuando la figura alta y elegante subió al palco, el mundo de Lidia se derrumbó. Era él, el hombre del elevador, el hombre que ella había besado con abandono total. Era Rafael Méndez da Silva, CEO de Stellar Tech, su jefe, el hombre más poderoso de aquel edificio. «Madre mía», susurró, sintiendo el rostro calentarse y las manos comenzaren a temblar. Rafael asumió el micrófono con la desenvoltura natural de quien nació para mandar. Incluso a la distancia, Lidia podía ver el cambio en su postura. Aquí estaba el CEO implacable, el líder visionario, no el hombre vulnerable que por un momento había dejado sus defensas abajo en el elevador. «Bienvenidos a Stellar Tech». Su voz resonó por el auditorio, grave y autoritaria. «Cada uno de ustedes está aquí porque demostró excelencia en su área, pero excelencia no es suficiente. Aquí esperamos innovación, dedicación y...». Sus ojos barrieron el auditorio, parando por una fracción de segundo en Lidia. Pasión por lo que hacen. El corazón de Lidia latió tan fuerte que ella tuvo certeza de que todos a su alrededor podían oír. Él la había visto, reconocido. ¿Qué pensaba de ella ahora? ¿Que era una funcionaria oportunista intentando acercarse al jefe que había planeado todo? «La tecnología no es solo sobre códigos y algoritmos», continuó Rafael, pero su voz pareció ligeramente tensa. «Es sobre conexiones humanas, sobre entender las necesidades reales de las personas y crear soluciones que hagan diferencia en sus vidas». Las palabras parecían cargadas de doble sentido, al menos para Lidia. Ella se hundió en la silla, deseando poder desaparecer. Rafael continuó hablando sobre la visión de la empresa, sobre proyectos futuros y oportunidades de crecimiento, pero Lidia mal conseguía procesar las palabras. Su mente estaba en pánico total. ¿Cómo iba a trabajar allí sabiendo que había besado al CEO? ¿Cómo iba a mirarlo en reuniones, informes, presentaciones? Cuando la palestra terminó, Rafael descendió del palco y comenzó a saludar a algunos funcionarios. Lidia se levantó rápidamente, intentando salir antes de que él llegara cerca, pero la multitud estaba densa y ella se vio presa entre las sillas y otras personas. «Perdón», murmuró, intentando exprimirse entre dos colegas, cuando una mano tocó su hombro. «Lidia Nascimento». La voz grave la hizo congelar. Ella se giró lentamente, forzando una expresión profesional. «Señor Méndez, es un honor conocerlo». Los ojos azules de ella se fijaron en los suyos, y por un momento el auditorio lleno de personas desapareció. Había algo indefinible en aquella mirada. Sorpresa, diversión, tal vez hasta admiración. «El honor es mío», dijo él,
extendiendo la mano. Oí cosas excelentes sobre su trabajo anterior. Espero que se sienta en casa aquí en Stellar Tech. El apretón de mano duró algunos segundos a más de lo que sería apropiado. Los dedos de él eran cálidos, firmes, y despertaron la misma corriente eléctrica que ella había sentido en el elevador. Gracias, señor. Estoy muy animada para empezar a contribuir con el equipo. Tengo certeza de que será una adición valiosa. Él soltó su mano, pero no desvió la mirada. Espero que no haya tenido ningún problema hoy. A veces nuestros elevadores pueden ser imprevisibles. La sangre de Lidia subió al rostro. ¿Él estaba jugando con ella? ¿Testando para ver su reacción? Ningún problema, consiguió responder manteniendo la voz firme. En realidad fue una experiencia bastante educativa. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de él. Qué bueno oír eso. Bien, tengo certeza de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente en breve. Al fin, él hizo una pausa. Es una empresa chica. Chica. Stellar Tech tenía más de 3.000 funcionarios. Seguro, murmuró Lidia. Hasta luego, Lidia. Él se alejó, pero antes de girarse completamente, añadió en voz baja, solo para ella. Y bienvenida al juego. Lidia quedó parada, observándolo alejarse y saludar. Otros funcionarios como si nada hubiera sucedido. Pero sus últimas palabras resonaban en su mente. Bienvenida al juego. ¿Qué juego? ¿Y cuáles eran las reglas? Una cosa estaba clara. Su vida se había vuelto infinitamente más complicada. No solo tenía que probar su valor profesional en 1900, uno de los ambientes más competitivos del país, sino que ahora también tenía que navegar la tensión eléctrica y el secreto que compartía con el hombre más poderoso del edificio. Mientras salía del auditorio, Lidia no conseguía decidir si estaba excitada o aterrorizada. Tal vez fuesen las dos cosas al mismo tiempo. En las 2 semanas siguientes, Lidia se sumergió en el trabajo con una intensidad que impresionó hasta a la propia Carla. Llegaba siempre temprano, se iba tarde y se ofrecía voluntaria para cualquier proyecto extra que apareciese. Parte de ella genuinamente amaba el desafío, pero la verdad era que mantenerse ocupada era la única forma de no pensar en el CEO. Y en aquel momento de locura en el elevador, Rafael, por su parte, parecía haber desaparecido. Según los pasillos de la empresa, él estaba envuelto en negociaciones importantes con inversionistas internacionales, pasando la mayor parte del tiempo en su oficina, en el último piso o en reuniones externas. Lidia debería estar aliviada, pero descubrió que su ausencia la incomodaba más de lo que debería. Fue un jueves lluvioso que el destino decidió intervenir nuevamente. Lidia trabajaba hasta tarde en una campaña para el lanzamiento de una nueva aplicación, cuando percibió que era la única persona restante en el departamento de marketing. El edificio entero parecía desierto, iluminado apenas por las luces de emergencia y por el brillo de los monitores que algunos funcionarios habían dejado encendidos. Ella estaba tan concentrada en los números de la investigación de mercado que no oyó los pasos aproximándose hasta que una voz familiar quebró el silencio. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Lidia sobresaltó, derribando la taza de café que estaba al lado de la computadora. El líquido oscuro se esparció por la mesa empapando algunos papeles importantes. ¡Rayos! Ella se levantó rápidamente, buscando algo para limpiar el desastre, cuando Rafael apareció a su lado con un paquete de servilletas. «Calma», dijo él, su voz más suave de lo que ella había oído antes. «Son solo papeles». Ellos trabajaron en silencio para limpiar la mesa, sus manos ocasionalmente chocando en el proceso. Cada toque accidental enviaba pequeños choques eléctricos por el brazo de Lidia, recordándola de sensaciones que ella intentaba desesperadamente olvidar. «Gracias», murmuró cuando terminaron. No necesitaba ayudar. Claro que necesitaba. Rafael tiró las servilletas usadas en la basura y se apoyó en la mesa de ella, cruzando los brazos. La cuestión es, ¿por qué usted aún está aquí a las 10 de la noche? Trabajando es lo que los empleados hacen. Empleados normales trabajan hasta las 6, tal vez 7 horas. Sus ojos azules la estudiaban con curiosidad.
Usted está aquí hace 2 semanas y ya estableció residencia en la oficina. ¿Por qué? Lidia sintió el rostro calentarse. Quiero causar una buena impresión. ¿Para quién? La pregunta la pilló desprevenida. Para todos. Para mi equipo. Para los directores. ¿Para mí? El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Lidia se forzó a encontrar sus ojos. Usted es mi jefe. Obviamente quiero que piense bien de mi trabajo. Su trabajo ya es excelente. Carla no para de hablar sobre sus ideas innovadoras. Él se aproximó un paso. Entonces no es sobre trabajo, ¿es? No sé de qué está hablando, Lidia. La forma como él dijo su nombre hizo algo contraerse en su estómago. Somos 2 adultos inteligentes. Podemos fingir que aquello en el elevador no sucedió, o podemos conversar sobre eso como personas maduras. No hay nada para conversar. Ella comenzó a juntar sus pertenencias, intentando mantener las manos ocupadas. Fue un momento de locura temporal. Olvidé completamente. Mentira. La acusación directa la hizo parar. ¿Con permiso? ¿Usted o yo? Rafael se aproximó más, invadiendo su espacio personal. Usted no olvidó nada, así como yo no olvidé. El corazón de Lidia se disparó. Rafael, nosotros no podemos... ¿No podemos qué? Admitir que hay algo entre nosotros. Usted es mi jefe. Eso sería completamente inapropiado. Sería. Él concordó, pero no se alejó. Si fuese apenas sobre atracción física. Pero no lo es, ¿verdad? Lidia tragó en seco. No sé de qué está hablando. En el elevador, usted dijo que tenía hambre de vivir, de sentir, de hacer algo impulsivo. Sus ojos se fijaron en los de ella. ¿Cuándo fue la última vez que se permitió sentir algo de verdad, Lidia? La pregunta la atingió como un golpe en el estómago. ¿Cuándo había sido mismo? ¿Antes de la facultad? ¿Antes de decidir que el éxito profesional era más importante que cualquier otra cosa? Yo siento cosas, protestó fracamente. Ambición, sí, determinación, pero ¿cuándo fue la última vez que se permitió ser vulnerable? ¿Que bajó la guardia? ¿Por qué usted quiere saber? Porque reconozco la armadura cuando veo una. Él tocó su rostro gentilmente, haciéndola estremecer. Pasé años construyendo la mía propia. Lidia debería alejarse. Debería ser profesional, mantener las distancias, acordarse de todas las razones por las cuales aquello era una pésima idea. En vez de eso, se descubrió inclinando el rostro contra su mano. Rafael, dígame para parar, murmuró él, aproximándose más. Dígame para irme, y yo me voy. Podemos fingir que esta conversación nunca sucedió. Pero ella no conseguía. No cuando él la miraba así, como si ella fuese la cosa más fascinante del mundo. No cuando su toque despertaba sensaciones que ella había enterrado bajo años de foco y determinación. Yo no puedo, susurró. ¿No puede qué? No puedo pedir para usted irse. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue diferente de cualquier expresión que ella había visto antes. No había cinismo allí, ni la frialdad calculada del CEO implacable. Era puro, genuino, casi vulnerable. Entonces no pida. Esta vez fue él quien se inclinó para besarla. Pero al contrario del beso impulsivo en el elevador, este fue lento, deliberado, lleno de una ternura que hizo el corazón de Lidia contraerse. Era como si él estuviese memorizando cada segundo, cada sensación. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. Eso es locura, dijo Lidia, pero no se alejó. Completamente. Él descansó la frente contra la de ella. Y la cosa más real que sentí en mucho tiempo. Ellos quedaron así por un momento, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio, conscientes de que habían cruzado una línea de la cual no había vuelta. ¿Y ahora?, preguntó Lidia. ¿Ahora? Rafael apartó una mecha de cabello del rostro de ella. Ahora navegamos esto juntos. Pero necesitas saber de una cosa, Lidia. ¿Qué? Mi mundo es complicado. Hay cosas sobre mí, sobre mi familia, sobre los negocios, cosas que pueden ser peligrosas para usted.
¿Qué tipo de cosas? Él citó, una sombra pasando por sus ojos. El tipo de cosa que puede destruir carreras y personas. Lidia debería estar con miedo. Debería hacer preguntas, exigir respuestas. En vez de eso, se encontró tocando su rostro, reconfortándolo. «Entonces vamos a descubrir juntos», dijo ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael Méndez da Silva sonrió como si realmente creyese que tal vez, solo tal vez, algunas cosas valiesen el riesgo. Lo que comenzó como encuentros casuales después del horario laboral, rápidamente se transformó en algo más profundo y peligroso. Rafael y Lidia comenzaron a encontrarse en su departamento, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Él vivía en un penthouse en Santa Fe, con vista panorámica de la ciudad, pero fue la simplicidad con que él se movía en aquel espacio lujoso lo que más impresionó a Lidia, como si toda aquella riqueza no significase nada para él. «No eres lo que yo esperaba», dijo ella en una noche de viernes, mientras estaba acostada en sus brazos en el sofá, observando las luces de la ciudad a través de la pared de vidrio. «¿Y qué esperabas?» Rafael acariciaba sus cabellos distraídamente, su toque enviando escalofríos por la espina dorsal de ella. Alguien más, arrogante, más convencido de la propia importancia. Él rió, un sonido bajo y genuino. «Tal vez lo sea, pero no contigo. ¿Por qué no conmigo?» Rafael quedó en silencio por un largo momento, su toque parando en los cabellos de ella. «Porque tú me ves, a la persona real, no al CEO, no al heredero, no al hombre de la revista. Tú me viste quebrado en aquel elevador y no huiste. Yo huí, sí, pero volviste». Él la jaló más para cerca. «Aún sabiendo quién yo era, aún sabiendo los riesgos, tú volviste». Era verdad. A pesar de todo el buen juicio, de todas las voces en su cabeza gritando que aquello era una pésima idea, Lidia no conseguía quedarse lejos de él. Había algo magnético en Rafael, una vulnerabilidad escondida bajo toda aquella fuerza que la atraía como nada jamás había hecho. En las semanas siguientes, ellos desarrollaron una rutina cuidadosamente orquestada. En la oficina, mantenían una distancia profesional impecable. Lidia trabajaba duro. Rafael conducía sus reuniones y apariciones públicas y nadie sospechaba de nada. Pero en las tardes en que el edificio se vaciaba, o en los fines de semana cuando ella subía hasta el penthouse usando el elevador privativo, ellos se permitían ser apenas Rafael y Lidia. Fue durante una de esas noches que Lidia descubrió la primera pista sobre los secretos que él cargaba. Ellos estaban cocinando juntos, o mejor, Rafael estaba cocinando mientras ella observaba, impresionada con sus habilidades culinarias, cuando el teléfono de él comenzó a tocar insistentemente. «Ignora», dijo él continuando a rehogar los legumbres. Pero el teléfono no paró, toque tras toque, hasta que Rafael finalmente apagó el fuego con un suspiro frustrado. «Disculpa, necesito contestar». Él miró para la pantalla y su rostro se cerró completamente. «Aló, Valeria». Lidia fingió estar concentrada en el vino, pero no pudo evitar oír fragmentos de la conversación. No cambié de idea. Valeria, ya conversamos sobre eso. No es de tu incumbencia. Ella no tiene nada que ver con eso». Cuando Rafael apagó, su expresión estaba sombría. «¿Todo bien?», preguntó Lidia, intentando sonar casual. «Todo». Pero la tensión en sus hombros decía lo contrario. «Solo asuntos de familia». «¿Valeria es tu ex?», Rafael hesitó. «Es complicado». «¿Complicado cómo?», Lidia. Él se aproximó tocando su rostro. «Hay cosas sobre mi pasado que prefiero no discutir aún. No porque no confío en ti, sino porque no quiero que te lastimes». «¿Cómo yo podría lastimarme? Mi familia tiene expectativas sobre quién yo debería salir, con quién debería casarme. Valeria hace parte de esas expectativas hace mucho tiempo». El estómago de Lidia se contrajo. «¿Ustedes son novios?». «No». La respuesta vino rápida y firme. «Nunca fuimos. Pero nuestras familias tienen negocios juntos y ellos siempre asumieron que eventualmente…». Él no terminó la frase. «Que eventualmente ustedes quedarían juntos». «Sí»,
Lidia se alejó sintiendo una puntada de dolor en el pecho. ¿Y qué piensas de eso? Yo pienso, Rafael la jaló de vuelta para sus brazos, que por primera vez en años estoy exactamente donde quiero estar. Pero aún mientras él la besaba, Lidia no consiguió evitar la sensación de que había mucho más en la historia de lo que él estaba contando. La confirmación de sus sospechas vino el lunes siguiente, cuando Carla apareció en su mesa con una revista de chismes en las manos. ¿Viste eso?, preguntó, abriendo la revista en una página específica. La foto mostraba a Rafael saliendo de un restaurante elegante, acompañado de una mujer deslumbrante. Ella era todo que Lidia no era. Alta, rubia, con el tipo de elegancia natural que venía de generaciones de dinero y privilegio. La leyenda decía: Rafael Méndez da Silva y Valeria Campos fueron vistos cenando en el Ivoire el jueves pasado. Fuentes cercanas confirman que el casamiento entre los herederos de las dos familias está siendo planeado para el próximo año. La sangre de Lidia se congeló. Jueves, la misma noche en que Rafael había cancelado sus planes, diciendo que tenía una reunión importante de negocios. ¿Tú la conoces?, preguntó Carla, obviamente hambrienta por chisme. No, consiguió responder Lidia, su voz saliendo más ronca que lo normal. Valeria Campos, familia dueña de una de las mayores constructoras del país. Dicen que ella y Rafael son prácticamente novios desde niños. Carla suspiró dramáticamente. Debe ser increíble casarse por amor y encima ser perfecto para los negocios, ¿no? Lidia pasó el resto del día en piloto automático, fingiendo trabajar mientras su mente procesaba el descubrimiento. Rafael había mentido para ella, no apenas sobre la reunión de negocios, sino sobre toda la situación con Valeria. La forma casual como él había descrito el relacionamiento, como si fuese algo del pasado, cuando claramente aún estaba sucediendo. Cuando Rafael apareció al final del día, como habíase tornado su costumbre, Lidia estaba lista para él. «Necesitamos conversar», dijo ella, así que él se aproximó a su mesa. «Claro». Él sonrió, pero la sonrisa vaciló cuando vio su expresión. ¿Pasó algo? Lidia mostró la revista. ¿Tú quieres explicarme eso? El rostro de Rafael quedó pálido. Lidia, tú mentiste para mí. Dijiste que tenías una reunión de negocios el jueves. Técnicamente era una reunión de negocios. No juegues conmigo, Rafael. Su voz estaba más alta de lo que pretendía, y ella miró alrededor para tener certeza de que estaban solos. ¿Estás comprometido con ella? No. Pero vas a estar. La excitación fue respuesta suficiente. Dios mío. Lidia se levantó, comenzando a juntar sus cosas. Yo soy solo una distracción, ¿no es así? Algo para que te diviertas mientras decides si vas a casarte con la princesita apropiada. ¿No es así? Entonces, ¿cómo es? Ella se giró para encararlo, sintiendo lágrimas de rabia quemando sus ojos. Explícame, Rafael. Explícame cómo tú consigues decir que yo soy la cosa más real que sentiste en años mientras planeas tu casamiento con otra persona. El silencio de él fue ensordecedor. ¿Era eso que quisiste decir sobre tu mundo ser peligroso? Continuó Lidia, su voz quebrándose. Que yo sería apenas un secreto sucio que guardarías hasta casarte con la mujer correcta. Lidia, por favor, no. Ella balanceó la cabeza pegando su bolsa. Yo pensé que eras diferente. Pensé que lo que teníamos fuese real. Es real. No, Rafael. Real sería que fueses honesto conmigo. Real sería que no me hicieses de tonta. Y por la segunda vez, Lidia salió corriendo, dejando a Rafael para atrás. Pero esta vez, ella no estaba huyendo de la intensidad del momento. Estaba huyendo del dolor de descubrir que tal vez hubiese sido apenas una ingenua enamorada desde el inicio. Los días siguientes pasaron en una niebla de profesionalismo forzado y dolor silencioso. Lidia llegaba temprano, trabajaba hasta tarde y evitaba cualquier lugar del edificio donde pudiese encontrar a Rafael. Cuando inevitablemente sus caminos se cruzaban en reuniones o en el elevador, ella mantenía una cortesía fría y distante, tratándolo exactamente
como trataría cualquier otro ejecutivo de la empresa. Rafael, por su parte, parecía atormentado. Lidia podía sentir sus ojos sobre ella durante las presentaciones, notaba cómo él hesitaba cuando pasaba por su mesa, como si quisiese decir alguna cosa, pero ella no le daba oportunidad. Siempre tenía una llamada urgente para hacer, un informe para terminar, una reunión para la cual estaba atrasada. Fue Carla quien finalmente forzó la cuestión en un jueves por la tarde. «Ok, ¿qué pasó?», preguntó, sentándose en la silla al lado de la mesa de Lidia. «No sé de qué estás hablando». «Lidia, estás trabajando como una máquina hace 2 semanas. No almuerzas con nosotros, no participas de las conversaciones y siempre que alguien menciona a Rafael, te quedas con cara de quien tragó un limón. Estoy enfocada en el trabajo». «Tonterías». Carla se inclinó para más cerca. «Alguna cosa pasó entre ustedes dos, ¿no fue así?». La sangre de Lidia se congeló. «¿Entre quién?». «Tú y Rafael». «No soy ciega, Lidia. Vi cómo él mira para ti, cómo te quedas tensa cuando él aparece. Y ahora esa tensión sexual frustrada está dejando a todo el mundo incómodo. ¿Estás imaginando cosas?». «¿Estoy?». «Porque él también está extraño, más ceñudo que lo normal, si es que eso es posible. Y oí decir que él canceló varios compromisos sociales en las últimas semanas». Antes de que Lidia pudiese responder, su tela de computadora se encendió con una notificación de email. El remitente hizo su corazón disparar. Rafael Méndez da Silva. «Necesito hablar contigo, urgente, mi oficina, ahora, R. Tengo que ir», murmuró Lidia levantándose rápidamente. «¿Para dónde?». «Reunión importante». La oficina de Rafael ocupaba mitad del último piso, con paredes de vidrio que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Lidia había estado allí apenas una vez antes, en una reunión con otros miembros del equipo de marketing. Ahora, sola, el espacio parecía aún más intimidante. Rafael estaba de pie detrás de su mesa, las manos apoyadas en la superficie de vidrio, los hombros tensos. Cuando ella entró, él alzó los ojos y ella pudo ver el cansancio en su rostro. «¿Pediste para verme?», dijo ella, manteniendo la voz profesional. «Cierra la puerta». Lidia hesitó, pero obedeció. «Si eso es sobre el proyecto de la aplicación, no es sobre trabajo». Él se enderezó pasando las manos por los cabellos. «Lidia, no podemos continuar así». «¿Continuar cómo?». «Fingiendo que no pasó nada entre nosotros, evitando uno al otro. Eso está afectando el trabajo de todo el equipo». «Mi trabajo está impecable. No estoy cuestionando su competencia profesional». Él dio la vuelta en la mesa, aproximándose. «Estoy hablando sobre nosotros». «No existe nosotros, Rafael, como tú mismo dejaste bien claro». Él paró a pocos metros de ella. «Yo sé que estás sentida». «¿Sentida?». Lidia rió, pero no había humor en el sonido. «No estoy sentida, estoy esclarecida. Finalmente, entendí las reglas de tu juego». «¿Qué reglas?». «Las reglas donde tienes tu diversión con la funcionaria ingenua mientras planeas tu futuro con la heredera apropiada». Su voz estaba cargada de amargura. «Donde me haces creer que soy especial mientras me mantienes como secreto». «Tú eres especial. Especial lo suficiente para esconder, pero no lo suficiente para asumir públicamente». El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Rafael cerró los ojos por un momento, como si estuviese luchando una batalla interna. «Hay cosas que tú no entiendes», dijo él finalmente. «Entonces explícame». «No puedo, o no quieres». «Lidia». Él se aproximó más, y ella pudo ver la angustia genuina en sus ojos. «Si yo pudiese cambiar las cosas, cambiaría. Si yo pudiese escoger libremente». «Pero tú puedes escoger. Tú eres un adulto, Rafael. Nadie puede forzarte a casarte con alguien. Tú no conoces a mi familia. Entonces cuéntame sobre ellos». Rafael quedó en silencio por un largo momento, claramente luchando consigo mismo. Cuando finalmente habló, su voz estaba baja, casi un susurro. «Mi padre no murió en un accidente de coche». La confesión atingió a Lidia como un golpe. «¿Qué?».
La versión oficial es que fue un accidente, pero no fue. Él se alejó yendo hasta la ventana. Él descubrió algo sobre los negocios, de la familia, algo que podría destruir no apenas nuestra empresa, sino varias otras. ¿Qué tipo de cosa? Corrupción, lavado de dinero, contratos fraudulentos, décadas de crímenes corporativos. Su voz estaba tensa. Él quería exponer todo, limpiar el nombre de la familia, aunque eso significase perder mitad de nuestra fortuna. Y alguien no quería que él hiciese eso. Rafael se giró para encararla, sus ojos oscuros. 3 días después que él me contó sobre sus descubrimientos, él estaba muerto. Lidia sintió el aire salir de sus pulmones. ¿Tú crees que él fue asesinado? Yo sé que fue, pero no puedo probar. Y las mismas personas que lo mataron ahora controlan gran parte de los negocios de la familia, incluyendo Valeria. La familia de ella está profundamente involucrada. El casamiento no es apenas una unión de conveniencia, es una forma de mantenerme bajo control. Si yo me caso con Valeria, ellos saben que nunca voy a exponerlos en crímenes porque eso destruiría a ella también. ¿Y si tú no te casas? Rafael encontró sus ojos y ella vio miedo allí, miedo real. Entonces, yo puedo acabar como mi padre. Dios mío, Lidia se sentó pesadamente en una de las sillas. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Con qué prueba? Además de eso, algunos de los policías probablemente están involucrados también. Él volvió para cerca de ella. Lidia, ¿tú entiendes ahora por qué no puedo exponerte a eso? ¿Por qué necesito mantenerte lejos? Pero eso significa que ellos vencen. Eso significa que tú te quedas viva. Las palabras de él la atingieron como una bofetada. Ella alzó los ojos y vio el dolor crudo en su rostro, la forma como sus manos temblaban ligeramente. Rafael, en el momento en que tú te tornaste importante para mí, tú te tornaste un blanco. Su voz estaba quebrada. Si ellos saben sobre nosotros, van a usarte para controlarme, o peor. Lidia se levantó aproximándose a él. ¿Y si no me importa el riesgo? A mí sí. Él tocó su rostro con dedos trémulos. A mí me importas demasiado para dejar que eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Continuamos, fingiendo que no significamos nada uno para el otro. Tú encuentras a alguien que pueda darte lo que mereces, y yo... Él tragó en seco. Y yo hago lo que necesito hacer para mantenerte a salvo. Lidia sintió lágrimas quemando sus ojos. Y, si existiese otra forma, no existe. Y si existiese, Rafael la besó entonces. Un beso desesperado, lleno de todo el dolor y amor que él no podía expresar en palabras. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Y es por eso que necesito dejarte ir». En las semanas que se siguieron a la confesión de Rafael, Lidia se vio viviendo una doble vida agonizante. Durante el día, mantenía la fachada profesional, trabajando con eficiencia y cordialidad, pero por la noche se consumía investigando todo lo que podía sobre la muerte del padre de Rafael y los negocios oscuros que cercaban la familia Méndez da Silva. Lo que descubrió la dejó nauseada. Contratos inflados con el gobierno, obras públicas que nunca fueron concluidas, empresas fantasmas creadas para lavar dinero. La red de corrupción era vasta e involucraba a algunas de las familias más poderosas del país, incluyendo los Campos. Valeria no era apenas la novia arreglada de Rafael. Ella era parte integral de un sistema que había matado al padre de él y ahora lo mantenía prisionero. Fue durante una de esas noches de investigación que Lidia encontró algo que cambió todo. Buscando en archivos de periódicos antiguos, ella descubrió una pequeña nota en la esquina de una página financiera, datada de 3 días antes de la muerte de Eduardo Méndez da Silva. La nota mencionaba que un contador llamado Milton Ferreira había sido encontrado muerto en su departamento, aparentemente víctima de suicidio. Ferreira trabajaba para varias de las empresas involucradas en el esquema de corrupción. Lidia sintió su corazón acelerar. 2 hombres muertos en la misma semana, ambos con conocimiento potencialmente peligroso sobre los negocios de las familias. Eso no podía ser coincidencia.
Ella continuó excavando y descubrió que Milton Ferreira tenía una hija, una periodista investigativa llamada Sandra Ferreira, que había pasado los últimos 5 años intentando probar que la muerte del padre no fue suicidio. En la mañana siguiente, Lidia llamó para Sandra, fingiendo ser una fuente anónima con informaciones sobre el caso. Ellas se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. Sandra era una mujer de 40 y pocos años, con ojos cansados pero determinados y una pila de carpetas que sugería años de investigación obsesiva. «Usted dijo que tiene informaciones sobre mi padre», dijo Sandra sin preámbulos. «Tal vez, pero primero necesito saber lo que usted descubrió sobre la muerte de él. ¿Por qué debería confiar en usted?» Lidia respiró hondo. «Porque yo creo que nuestros padres fueron muertos por las mismas personas». Sandra alzó las cejas. «¿Su padre también está muerto?» «No mi padre biológico, pero...» Lidia hesitó. Entonces decidió arriesgar la confianza. «Eduardo Méndez da Silva. El CEO de Stellar Tech, él murió en un accidente de coche». «No fue accidente y yo puedo probar». Por 2 horas Lidia contó todo lo que sabía. Sandra oyó en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones, sus ojos tornándose más intensos a cada revelación. «¿Usted tiene prueba de alguna cosa de eso?», preguntó Sandra cuando Lidia terminó. «No física, pero tengo acceso». «¿Acceso a qué?» «A los archivos de Stellar Tech, a las computadoras, a los documentos». Lidia se inclinó para frente. «Si existen evidencias sobre lo que Eduardo descubrió, ellas están allá. ¿Y usted está dispuesta a arriesgarlas para conseguir esas evidencias?» Lidia pensó en Rafael, en el dolor en sus ojos, en la prisión en que él vivía. «Sí. Aún sabiendo que si ellos descubren, usted puede acabar como nuestros padres, especialmente por eso». Sandra la estudió por un largo momento, entonces asintió. «Ok, pero vamos a hacer eso correcto. Nada de heroísmo solitario. Tenemos que ser inteligentes». En los días siguientes, Sandra enseñó a Lidia sobre investigación periodística, cómo copiar archivos sin dejar rastros, cómo identificar documentos importantes, cómo protegerse digitalmente. Ellas desarrollaron un plan cuidadoso para acceder a los archivos de Stellar Tech durante un fin de semana, cuando el edificio estaría prácticamente vacío. Mientras tanto, Lidia notó cambios preocupantes en el comportamiento de Rafael. Él parecía más tenso, más vigilante. Durante una reunión de equipo, ella lo vio verificar el teléfono obsesivamente, y cuando sus ojos se encontraron accidentalmente, vio algo que la alarmó, miedo puro. En el viernes por la noche, cuando Lidia estaba finalizando los preparativos para la operación del fin de semana, Rafael apareció en su mesa. El edificio estaba casi vacío, y su presencia la pilló desprevenida. «Necesitamos conversar», dijo él, su voz tensa. «Rafael, yo... ahora». Ellos fueron para una sala de reuniones vacía, así que Rafael cerró la puerta. Lidia vio que él estaba claramente agitado. «Usted tiene que salir de la ciudad», dijo él sin preámbulos. «¿Qué?» «Este fin de semana. Vaya a visitar a su familia, haga un viaje, cualquier cosa. Pero salga de la Ciudad de México». «¿Por qué?» Rafael pasó las manos por los cabellos, claramente luchando con alguna decisión interna. «Porque alguien anduvo haciendo preguntas sobre usted». La sangre de Lidia se congeló. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre su familia, su pasado, sus hábitos?» «Lidia, ellos saben». «¿Saben qué?» «Sobre nosotros. De alguna forma descubrieron que usted significa alguna cosa para mí». Lidia sintió las piernas quedar en flacas. «¿Cómo?» «No sé. Tal vez alguien nos haya visto juntos, tal vez hayan hackeado mis teléfonos. No importa. Lo que importa es que usted no está más segura. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora yo voy a hacer lo que debería haber hecho desde el inicio». Su voz estaba amarga. «Voy a anunciar mi noviazgo con Valeria en el lunes». «Rafael, no. Es la única forma de protegerte. Si ellos creen que usted no significa nada para mí, tal vez la dejen en paz. ¿Y si no dejan?» El silencio de él fue respuesta suficiente. «Hay otra opción»,
dijo Lidia, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. No hay. ¿Y si yo te dijese que puedo encontrar las evidencias que tu padre tenía? ¿Las pruebas que pueden destruir a todos ellos? Rafael la encaró, incredulidad y esperanza luchando en su rostro. Lidia, ¿qué hiciste? Lo que usted debería haber hecho hace 5 años. Decidí luchar. ¿Usted no entiende el peligro? Entiendo perfectamente. Ella se aproximó tocando su rostro. Pero también entiendo que algunas cosas valen la pena luchar. Y usted vale la pena, Rafael. Nosotros valemos la pena. Si alguna cosa pasa contigo, entonces por lo menos habremos intentado. Por lo menos no habremos pasado el resto de nuestras vidas preguntándonos ¿y sí? Rafael la jaló para sus brazos, sujetándola como si ella fuese a desaparecer a cualquier momento. ¿Qué necesitas que yo haga?, preguntó él contra sus cabellos. Necesito que confíes en mí y necesito que me des acceso total a los archivos de la empresa. Lidia, es nuestra única chance, Rafael, la única forma de salir de eso juntos. Él se alejó para mirarla a los ojos y ella vio el momento exacto en que él tomó la decisión. Ok, dijo él, pero hacemos eso juntos, no voy a dejar que enfrentes eso sola. Juntos, concordó Lidia, sellando la promesa con un beso que sabía que podría ser el último. El lunes, ellos sabrían si el amor realmente podría vencer el miedo. El sábado amaneció gris y lluvioso, como si el propio cielo presintiese lo que estaba por venir. Lidia llegó al edificio de Stellar Tech a las 6 de la mañana, usando la tarjeta de acceso que Rafael había providenciado en la noche anterior. Sandra la esperaba en el estacionamiento, con equipos de grabación y una determinación férrea que espejaba la suya propia. ¿Tienes certeza de que quieres hacer eso?, preguntó Sandra por última vez mientras subían hasta el piso donde quedaban los archivos ejecutivos. Nunca tuve tanta certeza de nada en la vida, respondió Lidia, pero sus manos temblaban ligeramente al insertar el código en el sistema de seguridad. Rafael les había dado 3 horas, tiempo suficiente para copiar los archivos más importantes antes de que los guardias nocturnos hiciesen la próxima ronda. Después de eso, él aparecería con una excusa cualquiera sobre trabajo en el fin de semana, dándoles una salida limpia. Pero nada salió como planeado. 2 horas después, cuando Lidia estaba transfiriendo los últimos archivos para la memoria USB, Sandra la llamó urgentemente de la sala al lado. Lidia, necesitas ver eso. Lidia corrió hasta donde Sandra estaba, debrazada sobre una pila de documentos antiguos que había encontrado en la caja fuerte personal de Eduardo. ¿Qué es? Grabaciones. Sandra sujetaba un pequeño dispositivo digital. Eduardo grabó varias conversaciones antes de morir, y tiene una aquí que va a cambiar todo. Ellas conectaron el dispositivo al laptop de Punmentusen. Sandra y oyeron en completo silencio la voz de Eduardo Méndez da Silva conversando con alguien 3 días antes de su muerte. No voy a hacer más parte de eso, Valeria. Se acabó. Eduardo, estás siendo dramático. Son apenas negocios. ¿Negocios? Estamos hablando de millones de pesos desviados de dineros públicos, de hospitales que nunca fueron construidos, de escuelas que existen apenas en el papel. ¿Y qué? ¿Tú crees que somos los únicos? Eso sucede hace décadas. Pero no va a suceder más conmigo. Voy a exponer todo. Tú no vas a hacer nada. La voz de Valeria había quedado fría, peligrosa. Porque si haces, no vas a vivir para ver las consecuencias. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Hay intereses mucho mayores en juego aquí, Eduardo. Personas mucho más poderosas que tú. Si intentas exponernos, no va a sobrar ni tu precioso hijo para contar la historia. Lidia sintió la sangre helar. Valeria. Había sido Valeria quien había amenazado a Eduardo. Y probablemente había sido ella quien había ordenado su muerte. Dios mío, susurró Sandra. Ella no es apenas cómplice. Ella es la jefa. Antes de que Lidia pudiese responder, el sonido de pasos resonó por el corredor. Pasos que no deberían estar allá por más 1 hora. «Alguien está viniendo», dijo Sandra rápidamente desconectando el equipo. Lidia miró alrededor desesperada.
Ellas estaban en el último piso, sin salida alternativa. Los pasos estaban aproximándose. «Por aquí», susurró, jalando a Sandra en dirección al baño femenino. No era un escondite perfecto, pero era lo que tenían. Ellas se encerraron en una de las cabinas, Lidia sujetando la memoria USB contra el pecho, como si ella fuese la cosa más preciosa del mundo. Lo que, en verdad, era. Voces llegaron hasta ellas a través de la puerta. «¿Tienes certeza de que ella está aquí?». Era una voz masculina que Lidia no reconoció. Los sistemas de seguridad registraron la tarjeta de ella. «Ella está en algún lugar de este piso». La segunda voz hizo el corazón de Lidia parar. «Valeria». ¿Y si ella ya vio los archivos? Entonces vamos a tener que acelerar nuestros planes. La buena noticia es que ahora tenemos todas las cartas en la mesa. Rafael va a hacer exactamente lo que mandamos, o va a perder a la noviecita. ¿Y después? Después ella va a tener un accidente, así como Eduardo, y así como cualquiera que se meta en nuestro camino. Lidia tuvo que cubrir la boca para no hacer barullo. A su lado Sandra estaba grabando todo en el celular, sus ojos brillando con la determinación de una periodista que finalmente había encontrado la historia de la vida. Los pasos se alejaron, pero las voces continuaron audibles. «Encuéntrenla. Revuelvan cada sala si fuese necesario». Lidia sabía que era cuestión de minutos hasta que fuesen descubiertas. Ella jaló el celular y mandó un mensaje urgente para Rafael. «Ellas saben. Valeria está aquí. Llama a la policía». La respuesta vino inmediatamente. «Saliendo ahora. No hagan nada hasta que yo llegue». Pero era tarde de más para esperar. La puerta del baño se abrió y pasos pesados resonaron en el piso de cerámica. «Yo sé que ustedes están aquí», dijo Valeria, su voz resonando por las paredes. «¿Por qué no salen y conversamos como personas civilizadas?» Lidia miró para Sandra, que hizo un gesto silencioso indicando que continuasen escondidas. «Lidia Nascimento», continuó Valeria, ahora claramente divirtiéndose con la situación. «La pequeña Cenicienta que creyó que podía conquistar al príncipe». «Qué romántico». Pasos se aproximaron de su cabina. «¿Usted realmente creyó que Rafael la amaba? ¿Que ustedes tendrían un final feliz?». Valeria rió, un sonido frío y cruel. «Hombres como Rafael no se casan con mujeres como usted, querida. Ellos juegan con ustedes hasta cansarse». La puerta de la cabina al lado se abrió con un estruendo. «Él me contó todo sobre ustedes, ¿sabes? Cómo usted se tiró encima de él en el elevador, cómo fue fácil seducirla. Él halló hilarante». Lidia sabía que Valeria estaba mintiendo, intentando provocarla a salir del escondite, pero las palabras aún así dolían, despertando todas sus inseguridades más profundas. «En verdad», continuó Valeria, «fue él quien me contó que usted estaría aquí hoy. Creyó que sería divertido ver hasta dónde usted iría por él». De esta vez, Lidia casi creyó. Casi. La puerta de su cabina fue pateada con fuerza, saliendo de las bisagras. «Las hallé». Lidia se levantó lentamente, colocándose al frente de Sandra en un gesto protector. Valeria estaba parada en la entrada, elegante aún vistiendo ropas casuales, acompañada de dos hombres grandes que claramente no eran funcionarios de la empresa. «La memoria USB», dijo Valeria, extendiendo la mano. «No tengo memoria USB ninguna». «Lidia, querida, no me subestimes. Sé exactamente lo que ustedes vinieron a hacer aquí». Valeria suspiró dramáticamente. «Honestamente, pensé que fueses más inteligente. Rafael siempre dijo que usted era especial». «¿Dónde está él?» «Rafael, él está bien. Por el momento», Valeria sonrió. «Pero eso puede cambiar mucho rápidamente, dependiendo de sus próximas elecciones. Tú mataste al padre de él. Yo di una orden. Otras personas hicieron el trabajo sucio». Valeria encogió los hombros. Eduardo era terco. No conseguía entender que algunas cosas son mayores que los escrúpulos individuales. ¿Cómo robar dinero público? ¿Cómo mantener la economía funcionando? ¿Cómo dar empleos a millares de personas? ¿Cómo mantener el país funcionando? La voz de Valeria se tornó impaciente. «Ustedes idealistas
Son todos iguales. Creen que el mundo es blanco y negro. Uno de los matones se aproximó. ¿Quiere que yo pegue la memoria USB, jefa? No será necesario. Valeria sonrió. Tengo certeza de que Lidia va a ser razonable. Al final, la vida de Rafael depende de eso. Fue entonces que Lidia tomó la decisión que cambiaría todo. En vez de entregar la memoria USB, ella la sujetó alta en el aire y gritó, «Sandra, ahora». Sandra, que había estado silenciosamente transmitiendo todo en vivo por las redes sociales usando su celular, se levantó y anunció, «Valeria Campos, usted acabó de confesar asesinato en vivo para millares de personas». El rostro de Valeria empalideció. «¿Qué hicieron ustedes?» «Lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo», dijo Lidia, aún sujetando la memoria USB. «Luchamos». El sonido de sirenas comenzó a resonar allá afuera, aproximándose rápidamente. El caos que se siguió aconteció en cámara lenta y velocidad acelerada al mismo tiempo. Valeria gritó órdenes para sus matones, que se movieron en dirección a Lidia y Sandra, pero el sonido de las sirenas estaba cada vez más alto, y pasos corriendo resonaban por los corredores del edificio. «Péguenlas», berreó Valeria, toda su compostura aristocrática desapareciendo, «y destruyan ese celular». Pero antes de que cualquiera pudiese moverse, la puerta del baño explotó para adentro. Rafael entró corriendo, seguido por un equipo de policías federales y por el delegado que Sandra había contactado secretamente en la noche anterior. «Policía Federal, nadie se mueva». Valeria intentó correr, pero uno de los policías la alcanzó en 2 pasos, esposándola mientras ella gritaba sobre sus derechos y conexiones políticas. Sus matones se rindieron sin resistencia, claramente más acostumbrados a intimidar funcionarios desarmados que a enfrentar autoridades federales. Rafael corrió directamente para Lidia, jalándola para sus brazos con una intensidad que casi la derribó. «¿Estás bien?» «Dios mío, cuando recibí tu mensaje». Él la examinó de arriba a abajo, buscando heridas. «Pensé que fuese a perderte». «Estoy bien», susurró Lidia, finalmente permitiéndose desmoronar contra él. «Lo conseguimos, Rafael, tenemos todo». El delegado se aproximó, extendiendo la mano para la memoria USB. «Señorita Nascimento, creo que eso es para nosotros». Lidia hesitó por apenas un segundo antes de entregar el dispositivo. «Tiene 5 años de evidencias allá adentro, documentos, grabaciones, todo». «Y la transmisión en vivo pegó la confesión completa», añadió Sandra, aún filmando. Millares de personas vieron y oyeron a Valeria Campos admitir haber ordenado el asesinato de Eduardo Méndez da Silva. Valeria, aún esposada, consiguió encontrar su voz. «Ustedes no hacen idea de lo que acaban de hacer. Hay personas muy poderosas, involucradas en eso, personas que no van a permitir que esa payasada continúe». «Señora Campos», dijo el delegado calmadamente, «la señora está presa por homicidio, conspiración, lavado de dinero y corrupción. Tiene el derecho de permanecer callada y yo recomiendo fuertemente que use ese derecho». Mientras Valeria era llevada, ella gritó por encima del hombro, «Rafael, ¿tú crees que eso va a cambiar alguna cosa? ¿Crees que puedes simplemente apagar décadas de historia? Tu familia siempre fue parte de eso». Rafael se enrijeció en los brazos de Lidia, pero su voz estaba firme cuando respondió, «Mi familia termina conmigo, y yo escojo un recomienzo». Las horas siguientes pasaron en un borrón de testimonios, papeleo y entrevistas. La transmisión en vivo de Sandra habíase tornado viral, con millones de visualizaciones y shares. La prisión de Valeria Campos era manchete en todos los periódicos del país, y la Policía Federal había montado una fuerza tarea especial para investigar a todos los involucrados en el esquema. Fue solo al final de la tarde, cuando finalmente estaban solos en la oficina de Rafael, que ellos pudieron realmente conversar. «¿Y ahora?», preguntó Lidia, mirando por la ventana para la ciudad que se extendía abajo de ellos. «¿Qué acontece con Stellartech? Contigo». Rafael se aproximó, quedando atrás de ella y envolviéndola con los brazos. «Ahora reconstruimos. Va a ser difícil. Vamos a perder contratos, algunos inversionistas, tal vez hasta funcionarios. Pero vamos a hacer
eso de la forma correcta. Y con tu familia, con el resto del esquema, los federales garantizaron que todo el mundo involucrado va a ser investigado. Va a llevar tiempo, pero... Él hizo una pausa. Por primera vez en 5 años, siento que puedo respirar. Lidia se giró en sus brazos. No fue en vano, ¿verdad? ¿Lo que tu padre intentó hacer? No. Y ahora vamos a terminar lo que él comenzó. Rafael tocó su rostro gentilmente. Pero no podría haber hecho eso solo. Tú me devolviste el coraje que pensé haber perdido. Nosotros hicimos eso juntos. Juntos. Él concordó, sellando la promesa con un beso que tenía gusto de libertad y futuro. 6 meses después, Lidia estaba de pie en el altar de una pequeña iglesia en San Miguel de Allende, vistiendo un vestido simple de encaje que había pertenecido a su abuela. No era el casamiento suntuoso que las revistas de sociedad esperaban del CEO de Stellar Tech, pero era perfecto para ellos. La empresa había sobrevivido al escándalo, en parte porque Rafael había sido transparente desde el inicio sobre su lucha para limpiar los negocios de la familia. La honestidad había costado algunos contratos, pero también había atraído nuevos clientes que querían trabajar con una empresa íntegra. Sandra, que había ganado varios premios periodísticos por su investigación, estaba en la primera fila al lado de la madre de Lidia, que aún no conseguía creer que su hija habíase casado con un millonario, pero estaba más orgullosa del hecho de ella haber ayudado a prender asesinos. Ustedes, que se conocieron en un momento de destino, dijo el cura sonriendo para la pareja, escogieron no apenas amarse, sino luchar juntos por la verdad y por la justicia. Que ese coraje continúe guiando su casamiento. Cuando Rafael besó a Lidia, sellando su unión, ella pensó en el camino improbable que los había llevado hasta allá. Un elevador quebrado, un beso impulsivo, una pasión que casi los destruyó antes de salvarlos. ¿Sin arrepentimientos?, susurró Rafael contra sus labios. Ninguno, respondió ella sonriendo. Al final, algunas veces vale la pena saltar del precipicio, principalmente cuando tienes a alguien para volar junto. Mientras salían de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, Lidia sabía que su vida estaba apenas comenzando. No sería fácil. Aún había investigaciones en curso, procesos judiciales por delante y los desafíos de reconstruir una empresa y una vida sobre nuevas bases. Pero por primera vez desde que pisara aquel elevador en el primer día de trabajo, Lidia no estaba con miedo del futuro, estaba ansiosa por él, porque ahora sabía que las mejores historias de amor no comenzaban con seguridad y previsibilidad, comenzaban con coraje, riesgo y la disposición de luchar por lo que realmente importaba. Y lo que importaba estaba bien, allá sujetando su mano, listo para enfrentar cualquier cosa que el mundo lanzase en su camino. Juntos,